¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? Bienvenidos este día viernes, si nos están escuchando en YouTube. En esta ocasión tenemos una compilación de 3 historias de terror. La primera experiencia trata sobre duendes, y nos transportaremos hasta Perú para conocerla. Mientras que la segunda y tercera experiencia se las dejo para que las descubran por cuenta propia. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Eso ayuda muchísimo al canal para que siga creciendo. El duende del sótano. Me llamo Pedro Alonso y aunque soy hombre práctico dedicado a la construcción y a las reformas hogareñas, hay eventos que te hacen cuestionar todo lo que crees sólido. Corría el año 2005 y yo tenía 38 años viviendo en Lima, Perú, en el distrito de Miraflores, ese barrio elegante con vistas al Océano Pacífico y casas que parecen sacadas de postales coloniales. Había migrado de Arequipa 10 años antes buscando mejores oportunidades y me había establecido como contratista independiente. Mi vida era rutinaria, con madrugadas en obras, tardes calculando presupuestos y noches en un apartamento modesto cerca del malecón. Estaba soltero, sin hijos y mi única compañera era mi viejo perro, un mestizo llamado Tito que me seguía a todas partes con lealtad inquebrantable. Ese año recibí un encargo interesante: remodelar una casa antigua en la avenida Larco, una de esas mansiones construidas en los años 20 por familias adineradas, que habían hecho fortuna con el guano y el caucho. La dueña actual era una viuda llamada Doña Elena, una mujer de unos 70 años con acento español marcado. Quería modernizar el lugar para venderlo. Pero cuidado con el sótano, me advirtió al firmar el contrato. Es un lugar viejo lleno de trastos. No toques nada que no sea necesario. Asentí sin prestar mucha atención, ya que para mí un sótano era tan solo un espacio polvoriento con potencial para almacenamiento o un gimnasio casero. Tito y yo nos instalamos en la casa temporalmente para agilizar el trabajo, ya que doña Elena se había mudado con su hija mientras duraba la obra. La casa era imponente: 3 pisos de madera noble, balcones con vistas al mar y un jardín trasero invadido por enredaderas. Pero el sótano era otra historia. Bajabas por una escalera empinada de piedra iluminada por una bombilla colgante que parpadeaba como si tuviera vida propia. El aire ahí abajo era denso, cargado de humedad y un olor a tierra antigua, como si el Pacífico se filtrara a través de las paredes. Empezar la remodelación quitando escombros, cajas de libros mohosos, muebles rotos y reliquias olvidadas. Tito odiaba el lugar y ladraba nervioso cada vez que bajábamos y se negaba a entrar solo. Fue en el tercer día cuando lo encontré, mientras removía una pila de tablas podridas en una esquina oscura. Mi pala golpeó algo sólido. Aparté el polvo y vi un pequeño altar improvisado, una plataforma de madera con velas derretidas, flores secas y ofrendas curiosas como monedas antiguas, tabaco y un muñeco de trapo, el cual parecía ser de un niño con orejas puntiagudas. Alrededor había inscripciones en quechua que no entendía, pero que me erizaron la piel. Supersticiones indígenas, pensé, recordando las historias que mi abuelo en Arequipa nos contaba sobre duendes y apus, espíritus guardianes de la tierra. Saqué una foto con mi teléfono viejo y lo cubrí de nuevo. No quería problemas con doña Elena si eso era algo cultural. Esa noche, después de un día agotador, me acosté temprano en el dormitorio del segundo piso. Tito dormía a los pies de la cama y la brisa marina entraba por la ventana abierta trayendo el rumor distante de las olas. Dormí profundamente al principio, soñando con playas infinitas, pero alrededor de las 3 de la madrugada un sonido me despertó. Risitas infantiles como las de un pequeño jugando a las escondidas. Al principio lo atribuí al viento, a vecinos lejanos, pero Tito se incorporó gruñendo con las orejas erguidas. «Cállate, chico», murmuré, pero las risitas continuaron, ahora más cercanas, como si vinieran del pasillo. Me levanté, encendí la luz y bajé las escaleras con una linterna en mano. Tito me siguió ladrando esporádicamente y el sonido parecía provenir del sótano. La puerta que había dejado cerrada estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió la espalda. «Hola, ¿hay alguien?», llamé sintiéndome ridículo.
Bajé los peldaños con cuidado y el aire era cada vez más frío y húmedo. Al llegar abajo, la bombilla parpadeaba furiosamente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Mis herramientas, martillos, taladros, sierras estaban desordenadas por el piso, como si alguien las hubiera revuelto. Un ladrón, pensé, agarrando un destornillador como un arma improvisada. Entonces vi una figura diminuta de no más de 1 metro de altura agazapada detrás de una caja. Parecía un niño, pero no lo era. Su piel era verdosa, arrugada como corteza de árbol viejo, con orejas puntiagudas que se movían como antenas. Sus ojos brillaban con un fulgor amarillento como el de un gato en la oscuridad, y llevaba una especie de túnica raída adornada con hojas secas. Estaba sonriéndome, mostrándome dientes afilados, y en sus manos manipulaba mi taladro eléctrico como si fuera un juguete. Las risitas emanaban de él y era un sonido juguetón pero malicioso. ¿Quién eres? Sal de aquí, grité avanzándose a él. Tito ladró furioso, pero la criatura no se inmutó. En cambio, extendió una mano diminuta y una ráfaga de viento sobrenatural surgió de la nada, golpeándome como un puñetazo invisible. Caí hacia atrás, golpeándome la cabeza contra el piso de cemento. El mundo se volvió borroso y vi al duende. Porque eso era, un duende del folclore peruano saltando alrededor, reorganizando mis herramientas con una velocidad sobrenatural. Tito huyó, pero la criatura le lanzó una mirada y mi perro se acurrucó en un rincón temblando. Intenté levantarme, pero el viento me pegó al suelo y sentí arañazos invisibles en mis brazos como uñas diminutas rasgando la piel. «Detente», supliqué, pero las risitas se convirtieron en carcajadas. Desperté al amanecer con el sol filtrándose por una ventanita alta. El sótano estaba en silencio y mis herramientas en su lugar original como si nada hubiera pasado. Pero mis brazos estaban cubiertos de marcas rojas, arañazos superficiales que ardían al tacto. Tito lamía mis heridas nervioso. Subí tambaleándome, me miré al espejo con ojeras profundas y un moretón en la sien. Fue un sueño, me pregunté, pero las marcas eran reales. Llamé a doña Elena, quien escuchó mi relato con un suspiro resignado. «Ay, Pedro, te advertí sobre el sótano. Esa casa perteneció a una familia indígena que veneraba a los sapos y duendes. Dicen que hay un guardián ahí, un duende que protege tesoros enterrados de la época incaica. Mi difunto marido lo vio una vez, pero nunca lo molestó. No le creí del todo, pero decidí investigar. Fui al mercado en el centro de Lima, donde encontré un chamán aymara llamado Don Mateo, un hombre anciano con poncho tejido y ojos sabios. Le mostré la foto del altar y describí la criatura. «Es un duende, sin duda», afirmó fumando una pipa de hierbas. «Son espíritus traviesos, guardianes. Le gustan las ofrendas como tabaco, coca y chicha. Si los molesta, se vengarán con bromas o peor. Me aconsejó dejar una ofrenda esa noche, una botella de pisco, hojas de coca y una oración en quechua que me enseñó. Regresé a la casa al atardecer con el corazón latiendo fuerte. Bajé al sótano, coloqué las ofrendas en el altar y recité la palabra pacuna. Duendecito, perdóname por perturbar tu hogar. Toma esto y déjame en paz». Encendí una vela y subí cerrando la puerta con llave. Esa noche Tito durmió tranquilo, pero yo no pegué un ojo. Como a eso de la medianoche escuché risitas de nuevo, pero suaves, como de aprobación. Al amanecer bajé y las ofrendas habían desaparecido, reemplazadas por una moneda antigua de oro, reluciente en el altar. El duende no regresó esa semana y las remodelaciones continuaron sin incidentes. Terminé el trabajo un mes después y doña Elena vendió la casa por una fortuna. Me pagó bien y con parte del dinero compré una casita en Arequipa para mi retiro. Pero el duende no me dejó del todo. A veces en noches solitarias oigo risitas lejanas o encuentro objetos movidos en mi taller. Tito falleció hace muchos años, pero parecía sentirlo también. Era juguetón o malicioso. Creo que ambos. Los duendes, como la vida, son impredecibles. Aprendí a respetar lo invisible y a no remover lo antiguo sin permiso. Si alguna vez remodelas una casa vieja en Perú, deja una ofrenda.
podría salvarte de un encuentro que te cambie para siempre. La sombra en la lluvia. Me llamo Ana María y aunque han pasado casi 30 años desde aquella noche, el recuerdo me despierta en medio de la oscuridad con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Era el año de 1995 y tenía 25 años. Estaba recién graduada en periodismo de la UNAM y mi vida era un torbellino de ambiciones y precariedades. Trabajaba como asistente en un periódico local, ganando lo justo para pagar el alquiler. Este diminuto departamento se encontraba en el centro histórico de la Ciudad de México. El edificio era una reliquia colonial con paredes agrietadas que exudaban historia y humedad, ubicado en una calle empedrada cerca de la Alameda Central. Lo elegí porque era barato y céntrico, pero no sabía que venía con inquilinos invisibles. Aquella época era complicada para mí. Había roto con mi novio de la universidad, un tipo llamado Javier que soñaba con ser escritor, pero terminaba emborrachándose en cantinas. La soledad me pesaba, pero la disfrazaba con rutinas frenéticas. Madrugadas en la redacción, tardes en la biblioteca investigando notas, y noches solitarias con un libro o la televisión estática como compañía. El apartamento era mi refugio, un espacio de una habitación con cocina integrada y un baño minúsculo. Las ventanas daban a un patio interno donde las vecinas colgaban ropa que nunca se secaba del todo por la eterna niebla de la ciudad. El portero era un hombre mayor llamado Don Raúl, un hombre de pocas palabras, con ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. Siempre me saludaba con un buenas noches, señorita, pero nunca se extendía en charlas. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra, pero el clima la convirtió en algo animoso. Era finales de octubre y una tormenta tropical se había batido sobre la capital. La lluvia caía a cántaros golpeando los techos de lámina con un ritmo hipnótico y furioso. Llegué a casa alrededor de las 10 empapada hasta los huesos después de un día interminable cubriendo una manifestación en el Zócalo. Me quité la ropa mojada, me puse una pijama vieja y preparé un té de manzanilla para calmar los nervios. La electricidad parpadeaba ocasionalmente y el viento aullaba a través de las rendijas de las ventanas, haciendo que las cortinas se inflaran como velas fantasmales. Me metí en la cama exhausta con un libro de García Márquez sobre la mesita de la noche. Dormí intermitentemente, despertando cada tanto por el trueno o el golpeteo incesante de la lluvia. Como eso de las 2 de la madrugada algo cambió. El aire se volvió más denso, cargado de un frío que no provenía del exterior. Era como si una corriente helada se filtrara desde el piso, subiendo por mis piernas y envolviéndome en un abrazo gélido. Abrí los ojos desorientada y miré alrededor. La habitación estaba iluminada tenuemente por la luz de la calle que se colaba a través de las cortinas. Todo parecía normal. El armario cerrado, la mesa con mi taza vacía, el reloj de pared marcando las horas con un tic-tac monótono. Pero entonces lo sentí, un peso en el aire como si alguien más respirara en la habitación. Me incorporé lentamente con el corazón acelerándose. Al pie de la cama, en la esquina opuesta, vi una silueta. Al principio pensé que era una sombra proyectada por la tormenta, quizás el reflejo de algún árbol agitado por el viento. Pero no. Era una figura humana, una mujer vestida de blanco con el cabello largo y negro pegado al rostro, como si acabara de salir de algún río. Estaba inmóvil mirándome fijamente. Sus ojos, Dios, sus ojos eran lo peor. No brillaban y no reflejaban luz. Eran pozos oscuros, vacíos de vida, pero llenos de una tristeza infinita. El vestido blanco parecía empapado, goteando agua imaginaria sobre el piso de madera, aunque no oía el sonido de las gotas. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atorada en la garganta. El frío se intensificó, recorriéndome la espalda como dedos invisibles. El olor llegó entonces, un hedor a tierra húmeda, a lodo y descomposición, como el de un río desbordado después de una inundación. Era nauseabundo, pero también familiar, evocando recuerdos de mi infancia en Veracruz, donde las crecidas del Papaloapan arrastraban todo a su paso.
Esta cosa, este ser, la mujer, extendió la mano pálida, translúcida casi, y susurró mi nombre. Ana. Fue un eco distante como si viniera de debajo del agua reverberando en las paredes. No era una voz humana, era un lamento, un gemido que me erizó la piel. El pánico me invadió y quise moverme, correr hacia la puerta, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera paralizada, atrapada en una pesadilla de la cual no podía despertar. La silueta se acercó un paso, flotando más que caminando, y pude ver detalles que me helaron la sangre. Su piel era cenicienta, con venas azuladas visibles bajo la superficie, y el cabello goteaba agua real ahora, formando un charco en el piso. El vestido blanco tenía manchas oscuras como de barro o sangre seca. Susurró de nuevo: Ana, ayúdame. Ayudarla. Pero ¿cómo y quién era ella? Mi mente corría a 1000 por hora recordando historias de fantasmas que mi abuela contaba en las noches de vela. Almas en pena que buscaban redención. Con un esfuerzo sobrehumano rompí la parálisis y me lancé hacia el interruptor de la luz. Mis pies tocaron el piso frío, resbaladizo por el charco invisible y tropecé cayendo de rodillas. Encendí la luz y la habitación se iluminó con el resplandor amarillento de la bombilla. La silueta había desaparecido. No había nadie al pie de la cama, ni charco en el piso, ni olor a tierra húmeda. Solamente yo jadeando con el sudor frío pegado a la piel. Me quedé ahí arrodillada durante lo que parecieron horas hasta que el amanecer filtró sus primeros rayos a través de las cortinas. La tormenta había amainado, dejando solo un goteo constante en los canalones. Al día siguiente no pude concentrarme en el trabajo. Mi editor me mandó a casa temprano pensando que tenía gripe. Caminé de regreso al departamento, pero en lugar de subir directamente me detuve en la portería. Don Raúl estaba ahí fumando un cigarrillo, leyendo el periódico amarillento. Le conté lo que pasó esperando que se riera o me dijera que era el estrés. En cambio, su rostro se ensombreció. Apagó el cigarro y me miró con esos ojos hundidos. Señorita Ana, ese edificio tiene historia. En los 50, durante las grandes inundaciones del 57, una mujer llamada Rosalía vivió aquí. Era viuda con 2 hijos pequeños. El agua subió tanto que el patio se convirtió en un lago. Ella trató de salvar a sus niños, pero se ahogó intentando cruzar el techo. Y dicen que su espíritu no descansa, que busca a quien la escuche y que le ayude a encontrar la paz. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Rosalía. El nombre resonaba en mi mente. Busqué los archivos del periódico esa tarde y habían artículos viejos sobre la inundación del 57. Fotos en blanco y negro de calles anegadas, cuerpos flotando en agua turbia. Mencionaba a una mujer de unos 32 años desaparecida en el centro histórico, que presuntamente se había ido junto con sus hijos. No había foto de ella, pero la descripción coincidía. Cabello largo, vestido blanco que usaba para el luto por su marido. Desde esa noche mi vida cambió. Intenté ignorarlo al principio, convenciéndome de que era una alucinación por el cansancio. Pero Rosalía volvió. No todas las noches, pero sí en las de lluvia. A veces solo sentía frío y otras veces escuchaba el susurro. Una vez encontré el piso mojado al despertar con huellas de pies descalzos que se evaporaban ante mis ojos. Consulté a un sacerdote quien bendijo el departamento, pero eso solamente la enfureció. Objetos volaban solos, luces parpadeando. Decidí ayudarla y en una noche tormentosa me senté en la cama y hablé en voz alta. Rosalía, te escucho. Tus hijos saben que los amabas, pero ahora descansa. De pronto el frío se intensificó y el olor regresó. La vi por primera vez sonriendo débilmente antes de disiparse la niebla. Le estuve poniendo varias velas para que su alma descansara en paz. También pagué algunas misas por ella. Me mudé poco después a un departamento moderno en Coyoacán, pero llevo esa experiencia como una cicatriz invisible. No duermo sin la luz encendida, y en las noches de fuerte lluvia todavía tengo algo de miedo. La presencia en las sombras.
Me llamo Carlos Ramírez y aunque soy un hombre racional, educado en ingeniería civil en la Universidad Nacional de Colombia, hay experiencias que desafían toda lógica. Corría el año 2010 y tenía 32 años. También tenía una crisis existencial. Mi vida en Bogotá se había desmoronado y acababa de perder mi trabajo en la constructora debido a una recesión económica que azotaba al país. Mi matrimonio con Laura, mi esposa de 5 años, pendía de un hilo. Discutíamos por todo: el dinero escaso, las deudas acumuladas, 1000 noches en vela rumiando fracasos. Ella me acusaba de ser distante y de no creer en nada más allá de los planos y el hormigón. Yo en mi arrogancia le respondía que la fe era para los débiles. Pero esa noche el corazón de la Candelaria, el barrio histórico de Bogotá con sus calles empedradas y casas coloniales, fue donde descubrí que hay fuerzas que no se miden con reglas y cálculos. La Candelaria siempre me había fascinado y aterrado a partes iguales. De día era un laberinto encantador de museos, cafés bohemios, estudiantes de la Universidad de los Andes. De noche se transformaba. Las farolas amarillentas proyectaban sombras alargadas en las fachadas agrietadas, y el viento frío de los Andes silbaba entre los balcones de madera. Vivíamos en un apartamento modesto de la carretera 7, cerca de la plaza de Bolívar, pero esa noche, después de una pelea particularmente amarga con Laura, ella había salido dando un portazo yendo a casa de su hermana. No podía quedarme en casa. El silencio opresivo me ahogaba y decidí caminar sin rumbo fijo, dejando que la bruma nocturna me envolviera. Eran las 11:30 y la ciudad ya había dormido bajo un cielo nublado que amenazaba con lluvia. Mis pasos me llevaron casi por instinto a la iglesia de San Ignacio, una estructura imponente del siglo XVII. No era devoto. Mi última visita a una iglesia había sido mi boda, obligado por tradición familiar. Pero esa noche algo me impulsó a entrar. La puerta principal estaba entreabierta, quizás por un despilte del sacristán, y el interior estaba desierto, iluminado solo por velas votivas que parpadeaban en los altares laterales. El eco de mis zapatos era el piso de mármol resonando como un latido amplificado. Me senté en un banco de madera al fondo, cerca del confesionario, y cerré los ojos. Si hay un Dios, pensé, muéstrame una señal, dame una razón para no rendirme. El silencio era absoluto, al principio roto solamente por el ocasional crujido de la madera antigua. Pero entonces un gruñido bajo emergió desde el altar mayor. Al principio lo atribuía a mi imaginación o quizás a un animal callejero que se había colado. Era un sonido gutural como el de un perro herido, pero más profundo, reverberando las bóvedas altas. Abrí los ojos y miré hacia el frente. El candelabro de plata sobre el altar se sacudió ligeramente, como si una brisa invisible lo hubiera tocado. No había ventanas abiertas. El aire estaba quieto, cargado de un olor a incienso rancio. Me puse de pie con el corazón acelerándose y avancé por el pasillo central. «Hola, ¿hay alguien?», llamé y mi voz temblaba más de lo que quería admitir. El gruñido se intensificó, convirtiéndose en un ronroneo sibilante, y entonces la vi, una sombra negra que se había metalizado en el aire, coalesciendo como un humo denso frente al crucifijo dorado. Al principio era amorfa, era un remolino de oscuridad que absorbía la luz de las velas, pero rápidamente tomó forma, a una silueta alta, con más de 2 metros, con contornos irregulares que sugerían cuernos retorcidos y alas plegadas. Sus ojos se encendieron como brasas en fragua, rojos y pulsantes, fijándose en mí con una intensidad que me paralizó. El olor cambió y ya no era incienso, sino azufre quemado, como el de un volcán en erupción. Estaba mezclado con algo putrefacto como carne descompuesta. El aire se volvió pesado, opresivo y sentí una presión en el pecho, como si manos invisibles me estuvieran apretando los pulmones. ¿Qué eres?», balbuceé retrocediendo un paso. La entidad no respondió con palabras al principio y en cambio escuché un susurro que invadió mi mente, no a través de mis oídos, sino directamente en mis pensamientos. Era una voz múltiple, superpuesta como un coro de almas atormentadas. «¿Sabes quién soy?»,
Me has invocado con tu duda. Imágenes parpadearon en mi cabeza, recuerdos míos pero distorsionados. Vi a Laura llorando, pero su rostro se fundía en una mueca demoníaca. Vi mi despido, pero el jefe se transformaba en una figura cornuda riéndose. Pecados olvidados surgieron como mentiras pequeñas en el trabajo, envidias hacia amigos exitosos y noches de ira reprimida. Parecía que la entidad se alimentaba de ellos, creciendo en tamaño, sus contornos definiéndose más y la piel era escamosa con garras curvadas, una cola serpenteante que azotaba el piso como un chasquido. El terror me invadió como una ola e intenté correr hacia la puerta, pero mis piernas se negaron a obedecer. Era como si raíces invisibles me anclaran al suelo. La sombra avanzó flotando sin tocar el piso y extendió una mano etérea hacia mí. Su toque fue eléctrico, un ardor frío que se extendió por mi brazo haciendo que mis venas se hincharan bajo la piel. «Únete a mí», susurró la voz en mi mente, «te daré poder». Ahí tuve visiones de un yo rico y exitoso y Laura suplicándome perdón, enemigos humillados, pero debajo de eso sentía la trampa, un vacío eterno, un lazo de la oscuridad que no se rompería. Grité un sonido primitivo que reverberó en la iglesia. «No, Dios, ayúdame». No sé de dónde salió esa plegaria, quizás de los rezos de mi abuela que me obligaba a arrodillarme en misa cuando era pequeño. Pero tal parece que funcionó como un catalizador porque el crucifijo sobre el altar brilló intensamente o quizás fue mi imaginación. La entidad retrocedió con un aullido que hizo temblar los vitrales. La puerta principal que había estado cerrada momentos antes se abrió de golpe con un estruendo dejando entrar el viento frío de la noche. La presión en mi pecho se alivió y pude moverme. Corrí hacia la salida, tropezando con los bancos, sintiendo el aliento caliente de la sombra en la nuca. Salí a la calle con la lluvia ahora cayendo en cortinas empapándome al instante. Me derrumbé en la acera jadeando mientras la puerta se cerraba sola detrás de mí. Pasaron minutos eternos hasta que un transeúnte, un taxista nocturno me encontró y me ayudó a levantarme. «Señor, está bien, parece que vio un fantasma». No respondí y solo pedí que me llevara a casa. Laura no estaba, pero al amanecer cuando regresó le conté todo entre sollozos. Al principio pensó que era una crisis nerviosa, pero insistí en ver a un sacerdote y fuimos a la misma iglesia esa mañana. El padre Miguel, un hombre mayor con ojos bondadosos, nos escuchó en el confesionario. Su rostro palideció. «Hijo, esta iglesia tiene una historia oscura. En los 1800, durante la Guerra de los 1000 años, un sacerdote renegado practicó rituales prohibidos aquí. Se dice que invocó entidades para ganar poder, pero falló en el exorcismo. Su espíritu, lo que quedó de él, aún acecha atraído por almas en crisis. El padre realizó una bendición aspergiendo agua bendita en mí y rezando oraciones en latín que resonaron como un escudo. Desde entonces no he vuelto a esa iglesia ni a dudar de lo invisible. Mi matrimonio se salvó. Laura y yo encontramos terapia y fe compartida. Consiguió un nuevo trabajo modesto, pero al menos estable. He aprendido que la verdadera fuerza no está en la negación, sino en la humildad ante lo desconocido.